Buenos días, queridos hermanos. Les pedimos aprovechar este momento para colocar en los comentarios aquellos saludos e intenciones que deseen realizar, de tal manera que al comenzar la misa dejemos de hacerlo para no distraernos y podamos celebrar de la mejor manera. Muchas gracias.
Hermanos y hermanas, nos preparamos para escuchar la Santa Misa. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres
eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, el gran misterio del perdón. Tiempo de gracia singular, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de alegría, nos reunimos esta mañana para celebrar juntos la Santa Misa en la fiesta, gran fiesta, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y Día del Papa. Por eso venimos alegres para darle gracias al Señor por estos dos grandes apóstoles, estas dos columnas de la Iglesia, y por la sucesión apostólica, de manera especial por el sucesor de Pedro, nuestro querido Papa, hoy Papa Francisco. Así que le damos gracias a Dios y pedimos también por nuestro Papa, para que el Señor lo siga inspirando a través del Espíritu Santo, para que continúe guiando a la Iglesia, para que cada día el Evangelio pueda llegar a más personas y que la Iglesia pueda dar más signos de la santidad de Dios en medio de nosotros. También, naturalmente, ponemos cada uno nuestras intenciones, esos deseos que brotan, deseos de bien que brotan de nuestro corazón. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, nuestro Padre, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ázimos. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle, y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel, y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos,
Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. El Señor me asistió y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como les decía al inicio de la misa, celebramos llenos de alegría esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, también Día del Papa, hoy nuestro querido Papa Francisco. San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la Iglesia, dos hombres muy distintos a los que el Señor eligió para la misión que Él les tenía preparada desde antes de la creación del mundo. Y al elegirlos, naturalmente les dio todas las gracias necesarias para que desarrollen esa misión. Y los eligió no por sus méritos, digamos así, no porque fueran hombres sobresalientes en todo. Al contrario, cuando uno va conociendo las Escrituras, va viendo en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pedro, de Pablo, va saliendo a la luz con toda transparencia su propia debilidad humana. Va saliendo a la luz, no han ocultado los apóstoles sus propias limitaciones. Pero justamente, conociendo las limitaciones de los apóstoles, es como se conoce también con mayor claridad el poder de Dios, el poder de transformar a los hombres, el poder de transformarnos a cada uno de nosotros. Pedro, un hombre sencillo, un pescador, un hombre sencillo, pero al mismo tiempo un hombre con un corazón grande, un corazón enorme, un hombre que sabía, digamos así, se sabía dejar llevar incluso por sus emociones, aunque algunas veces estas emociones le jugaban algunas malas pasadas
que los evangelios, ¿no es cierto?, no ocultan. Este Pedro, que es de los primeros en llamar al Señor, los primeros dos, según el Evangelio de Juan, son el mismo Juan y el hermano de Pedro, Andrés, pero en los evangelios sinópticos, Pedro es el primero en ser llamado por el Señor junto con su hermano Andrés. Y Jesús lo llama y lo tiene consigo a lo largo de los 3 años de su vida pública. Pedro escucha predicar al Señor, Pedro lo ve obrar esos milagros. El domingo recordábamos cómo Jesús resucita a la hija de una pequeña niña, la hija del Jairo, etc. Lo ha visto Pedro, lo ha visto transfigurarse en el Tabor, etc. Y sin embargo, Pedro, al momento de la prueba, cuando Jesús es apresado en Getsemaní, Pedro lo niega. Ya Jesús se lo había anticipado. Pedro, que le había dicho, yo moriré contigo, iré contigo hasta el final. Pedro, que le había prometido al Señor fidelidad hasta el extremo de dar la vida por él, si hace falta daré la vida por ti. Pero que Jesús sabía muy bien que eso era una buena intención, un buen deseo de Pedro, pero que no bastaba. No le bastaba a Pedro sus buenos deseos. En verdad te digo, Pedro, que antes que esta misma noche, antes que el gallo cante una vez, tú ya me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, Pedro niega al Señor, como lo sabemos. Pero no es la única vez que Pedro se encuentra con su propia debilidad, con sus propias limitaciones. Podríamos citar muchos pasajes del Evangelio. Podríamos pensar también en esa vez que, como, digamos así, buen judío, que le gustaba tener las cosas bien en orden y las normas claras, Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Quería tener la regla clara, las normas, las reglas. Y Jesús le dice, hombre, Pedro, por favor, que 7 veces, hasta 70 veces 7. Conocemos, pues, repito, tantos episodios. Este mismo episodio que hemos escuchado hoy día, si continuamos leyendo, nos encontraremos con esta realidad, cuando Pedro hace esta profesión de fe, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?, les pregunta Jesús. Y Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es la profesión de fe. Pero poco después Jesús anunciará su pasión. El Hijo del Hombre morirá, será entregado en manos de los pecadores y morirá en la cruz. Y Pedro lo reprocha al Señor, le reprocha, lo llama a un lado y dice, Maestro, pues estás loco, lejos de ti, tú eres el Mesías, ¿cómo el Mesías va a morir así? ¿Cómo dices estas cosas? Y Jesús le dirá a Pedro, Pedro, sal de aquí, aléjate de mí, ponte detrás de mí, es lo que es la traducción textual sobre la cual no vamos a profundizar. Porque me eres causa de escándalo, piedra de tropiezo, me quieres alejar de la voluntad de mi Padre. Esto. Pero entonces es un hombre con un corazón grande, con un corazón grande, pero ciertamente el corazón, los buenos deseos, las intenciones no le bastaron, porque Dios tenía para él preparada una misión enorme. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre ti, sobre tu fe, edificaré la iglesia. Y el demonio me ha pedido permiso para acribarte. Y yo le he dado permiso, pero para cuando tú te conviertas, le he dado permiso para que cuando te conviertas, cuando vuelvas, cuando te enteres quién eres tú, entonces puedas confirmar desde tu precariedad, desde tu pobreza, desde tu experiencia del amor gratuito de Dios, puedas confirmar a tus hermanos en la fe. Esta es la fe de Pedro. La fe de un hombre que se ha encontrado con su propia debilidad, que se ha encontrado con su propia traición, que se ha encontrado con sus propios límites y que ha experimentado en su propia vida que la elección que Dios ha hecho sobre él es una elección gratuita, una elección incondicional, que es que Dios lo ha elegido y que a esa elección es irrevocable. Jesucristo no ha revocado la elección de Pedro, ni siquiera cuando Pedro lo ha negado, al contrario. Luego, resucitado, como conocemos, como sabemos, le ha dado a Pedro la posibilidad de
redimirse, de acogerse a la redención de Cristo en la cruz. Pedro, ¿me amas? Más que estos, más que los demás apóstoles, ¿me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta por segunda vez, y se lo pregunta por tercera vez. Así como 3 veces lo negó, Jesús le da la posibilidad de por 3 veces expresarle su amor. Y de esa manera Pedro queda ya firmemente constituido como cabeza del colegio de los apóstoles, y Jesús le entrega las llaves del reino con esta frase: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderas. Porque Pedro tiene las llaves del reino para eso, para apacentar, para llevarnos a nosotros, a todos nosotros, para llevar a la humanidad al encuentro con el amor misericordioso de Dios. Jesús entonces no le da a Pedro las llaves en la época de Jesús, para que nos entendamos, en esas épocas antiguas, las llaves del reino las tenía, quien hoy día nosotros podríamos conocer con el nombre de primer ministro, o sea, era el segundo de a bordo, por decirlo así. Pues esto es Pedro. Jesús constituye a Pedro su mano derecha, digamos así, y todavía más será su presencia real en medio de nosotros, este Pedro, cabeza del colegio de los apóstoles. Pero a diferencia de los reinos de este mundo, que normalmente estos títulos y estos cargos se dan a personas que tienen muchos pergaminos, que tienen alguna nobleza, que formaban parte de la aristocracia de la época de Jesús, etc. En este caso, las llaves del reino no se les entrega a uno de la nobleza del pueblo de Israel, que lo sabía. No se los entrega a Jesús a un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, que lo sabía, No se los entrega a un gran estudioso, un gran rabino, que lo sabía, no. Se los entrega a un pescador, que no tiene gran sabiduría humana, no la tiene. No tiene dinero, no lo tiene. No tiene títulos, no lo tiene, pero tiene una cosa: tiene este gran corazón. Ese gran corazón que lo ha llevado a decir todas estas cosas que hemos recordado y otras, con un real deseo de dar su vida por Jesús sin hacer cálculos. Pedro no hacía cálculos, simplemente se fiaba de Dios, simplemente se dejaba llevar por su amor, por ese amor hacia Jesucristo. Así este hombre que le había revelado a él el sentido de la vida. Pedro encontró el sentido de la vida, el sentido de su propio ser, se ha conocido a sí mismo y ha conocido a Dios a través de Jesucristo. Y esto es lo que ha hecho posible que Pedro confirme a sus hermanos en la fe y que Pedro guíe a la iglesia como primer papa hasta dar la vida por Jesús. Pablo, muy distinto de Pedro. Pablo era un hombre ilustrado, ilustradísimo. Había sido, como él mismo lo relata, había sido educado a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso de su época, para entendernos, la mejor universidad de su época, en cuestiones estas. Pues bien, había sido Pablo, y dice Pablo: para fariseos, yo el primero. Todo lo que yo he hecho en mi vida. Pablo era un hombre que quería ser fiel a Dios, un judío que quería ser fiel a Dios. Cumplía estrictamente todas las leyes religiosas del pueblo de Israel, no se pasaba ni una. Pero lamentablemente, en este cumplir estrictamente las normas religiosas del pueblo de Israel, Pablo se pierde. Se pierde en esto, en las normas, se pierde en la ley, se pierde en el tratar de justificarse por sus obras. Él lo explicará muy bien. Lean la carta a los romanos, la carta a los gálatas. Y termina, sin darse cuenta, termina ciego. Ya no ve a Dios, no ve al prójimo, no ve nada, solamente ve la ley. Ese es el problema, un riesgo que nos puede pasar a todos, en el que podemos caer todos nosotros, que por fijarnos tanto en la ley, al final terminamos olvidándonos de Dios, terminamos olvidándonos del prójimo y nos preocupamos solamente por nosotros mismos. La ley, para justificarnos a nosotros mismos. Pues este Pablo termina tan ciego
Que fíjense, a diferencia de Pedro, Pedro tenía esta sensibilidad y reconoce en Jesús al Mesías. Pablo no. Pablo considera a este Jesucristo, que él nunca lo conoció en la carne, pero el que había oído hablar de él lo consideraba un hereje. Y a todos estos cristianos, estos discípulos que había dejado Jesús, los que hicieron una secta herética. ¿Y a qué se dedicaba Pablo? Por cumplir la ley, creyendo hacer la voluntad de Dios. Fíjense, creyendo hacer la voluntad de Dios, se dedicaba ¿a qué? A investigar dónde se reunían estos cristianos para hacer que los metan presos y los maten. Y de suyo, los Hechos de los Apóstoles da este testimonio. Dice los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban matando a Esteban, al diácono Esteban, el primer mártir de la iglesia, Pablo estaba ahí y aprobaba todo lo que se hacía. Y de hecho, cuando se iba camino a Damasco, porque se había enterado que ahí se reunía una secta, según él, etcétera, etcétera, es ahí cuando el Señor se le revela. Y Pablo cae por tierra, hace un descendimiento hasta lo profundo de la tierra, del barro del que está hecho, y se da cuenta que creyendo hacer la voluntad de Dios, estaba persiguiendo a Dios. Estaba intentando destruir la obra de Dios, Fíjense ustedes. Y entonces ahí Dios interviene, ¿no? Y le dice a este famoso Ananías, va a venir Pablo, bautízalo, etc. Pero Señor, esto es un perseguidor cristiano. Tranquilo, que ya yo le enseñaré, yo lo guiaré, yo le haré pasar, yo le enseñaré todos los sufrimientos que tiene que pasar para anunciar el Evangelio. Pablo entonces, muy distinto de Pedro. Incluso Pedro habla de él, en la segunda carta de Pedro al final, se darán cuenta que Pedro se refiere a Pablo. Cuando Pedro habla de la paciencia, etcétera, etcétera, de la segunda venida, y dice, de todo esto también les ha escrito Pablo, con la sabiduría que Dios le ha concedido. Es verdad, dice, que algunas cosas son difíciles de entender, porque Pablo tenía, ¿me entiende?, una formación, digamos así, teológica mucho más alta que la de Pedro, que era un hombre sencillote. Dice, es verdad, pero también Pablo ha hablado de esto, esta relación que se fue dando también entre ellos. Pues bien, queridos hermanos, ¿por qué les hago todo esto? Porque ciertamente la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo nos llena de alegría, porque gracias a estos hombres, por un lado, la iglesia se mantuvo unida. Al principio de los tiempos, Pedro fue el signo de unidad de la iglesia, pero al mismo tiempo no se quedó la iglesia recluida en Jerusalén ni en sus entornos dentro del pueblo de Israel, sino que gracias a Pablo el Evangelio empezó a resonar fuera del pueblo de Israel. Pablo tenía esta intención, y algunos dicen que lo consiguió, de llevar el Evangelio hasta los últimos confines del territorio del Imperio Romano. Y al final los dos terminan como tiene que terminar todo buen seguidor de Jesucristo, porque el Señor nos lo ha anunciado. Esto es lo que el Señor nos ha anunciado. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y el seguimiento de Jesús, queridos hermanos y hermanas, pasa siempre por la cruz, pasa siempre por el dar la vida, unos de una manera, otros de otra. Pedro da la vida por Jesús, haciendo la voluntad de Dios, siendo este signo de unidad, que no era fácil a los inicios, porque empiezan a entrar los que no eran judíos y se dan unas discusiones en la iglesia naciente. Pedro, signo de unidad. Pedro, el que hace puentes, el que construye puentes entre unos y otros. Y al final va a Roma, y es ahí en Roma donde todos sabemos que Pedro muere. Pedro muere, pero antes ha pasado por tantas persecuciones como nos la relata hoy día el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura. ¿Qué libró a Pedro? ¿Qué libró a Pedro? Que ya Herodes había decidido matarlo, como a Jesús. Estaba esperando que pase la fiesta de la Pascua, donde había mucha gente en Jerusalén para no armar tanto lío. Y justo el día que ya lo iba a presentar para que decreten su muerte, justo ese día hemos escuchado que el ángel del Señor aparece y lo libra
como hemos cantado en el Salmo responsorial, el ángel del Señor, el ángel del Señor. Pues esto, ¿qué ha hecho posible que Pedro sea fiel? Por supuesto que la gracia de Dios. ¿Qué ha hecho posible que Pablo sea fiel? Por supuesto que la gracia de Dios. Este hombre que ha recorrido, repito, casi todo el imperio romano por entonces conocido, que ha pasado por tantas dificultades como nos lo hemos escuchado en la segunda lectura. He competido la noble competición y he conservado la fe. El Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y el Señor me libró tantas veces de la boca del león. Lo libró a Pedro de la cárcel, lo libró a Pablo. Una vez ya lo habían lapidado y lo dejaron pensando que ya estaba muerto. No se había muerto todavía, se recuperó y siguió anunciando el Evangelio. ¿Qué los ha mantenido, repito, estos dos? Sin duda la gracia de Dios. Pero otro aspecto muy importante, que nos lo dice Lucas en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. La oración de la comunidad. Mientras Pedro estaba preso, la comunidad rezaba por él. Pero estuvo preso varios días. La comunidad rezaba por él. Pues bien, queridos hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Dos cosas fundamentales quisiera transmitirles hoy, aparte del gozo de estos dos apóstoles, ¿no? Dos cosas fundamentales. Primero, recordar esto, que el discipulado, el ser discípulo de Jesús, el ser cristiano, pasa siempre por la cruz. Pasa siempre, decía San Agustín. Si alguno quiere ser cristiano para no sufrir, sepa que los cristianos sufrimos más que los paganos, porque tenemos una gracia que ellos no tienen. Y el Señor nos llama a asociarnos al misterio de su cruz, dar la vida por Jesucristo. Dar la vida por Jesucristo. Esa es nuestra gloria, dice San Pablo. Esta es nuestra gloria, el poder dar la vida por este amor, no por la ley, como quería Pablo, como en algún momento Pedro se confunde, no por la ley, sino por el amor. Dar la vida por Dios, que significa dar vida por el prójimo, por el hermano, tratando de llevar a los hermanos al encuentro de Jesucristo. Esto es la misión fundamental de todo cristiano en este mundo, hacer presente el amor de Dios ahí donde le toca estar. En la casa, transmitiendo la fe a los hijos. En el trabajo, haciendo presente este amor. No dando leyes, no llamando a la gente a la ley, sino llamando a la gente al amor. Es más, llevando el amor a la gente. Llevando el amor, anunciándoles que la vida tiene un sentido, que la muerte ha sido vencida en Jesucristo resucitado. Y que el desenlace que Dios quiere para cada uno de nosotros es esto, que recibamos también la corona de la justicia, de la misericordia de Dios el día que nos toque partir de este mundo. Primer aspecto, entonces, le decía esto, la fidelidad, uno. Segundo aspecto, muy importante también, que el Señor nos llama tal como nosotros somos. A cada uno en su realidad histórica, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, el Señor nos llama. Y así como llamó a Pedro, y aunque Pedro lo negó, el Señor lo confirmó como cabeza de la iglesia, así también el Señor cuando nos llama, cuando te ha llamado y hoy día te llama, el Señor, esa llamada es irrevocable. Uno, dos, y que esa llamada no depende de nuestras virtudes o falta de virtudes. Pablo, un asesino. Y han habido otros asesinos a lo largo de la historia de la iglesia que han llegado a ser grandes santos. La llamada de Dios es una llamada gratuita. Es una llamada gratuita. Y esa llamada hoy día el Señor nos la confirma a cada uno de nosotros. Ojalá que todos nosotros podamos ser conscientes de esta gratuidad del amor de Dios y podamos ser conscientes de este amor que Dios tiene para con nosotros. Y de esa manera pueda brotar en nuestro corazón también una respuesta de amor, no de leyes, no de cumplir, no de ser perfectos humanamente. No es eso, es otra cosa el cristianismo. Es una relación de amor profundo con este Dios que nos ha amado primero. Y hoy por hoy, un signo potente de todo esto es nuestro querido Papa Francisco. Un hombre que no se atreve a juzgar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgar? Dice el Papa.
Un hombre que al empezar su pontificado, en esa entrevista muy larga, una de las primeras que dio, y cuando el que le entrevista un sacerdote y le dice, bueno, santidad, ¿y quién es usted? La gente no lo conoce, viene usted de Argentina, no ha tenido grandes cargos en la Iglesia Universal, no como el Papa Benedicto, que ha sido prefecto de la Promoción por tiene la fe tantas décadas, no como Pablo VI, que había trabajado en la Secretaría de Estado, Juan XXIII, que no, usted, la gente no lo conoce, uno pregunta quién es este Papa Francisco, este cardenal Bergoglio, y Francisco responde, yo soy un pobre pecador a quien el Señor ha mirado con misericordia. Fíjense, en la misma línea de Pedro, la misma línea de Pablo, esa sucesión ininterrumpida de cristianos a lo largo de los siglos, que llega hasta nosotros. Somos pobres pecadores a quienes el Señor ha mirado con misericordia. Ojalá que también nosotros nos podamos sentir dentro de esta mirada misericordiosa del Señor, porque solamente en la medida en que, dice muy bien el Papa Francisco, nos dejamos, a él le gusta inventar términos, nos dejamos misericordiar por el Señor, solamente en esa medida podrá brotar de nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo. Podemos también nosotros misericordiar al prójimo. Queridos hermanos y hermanas, termino con esto. La humanidad hoy día sufre muchísimo. Todos sufrimos, pero el sufrimiento de la humanidad alejada de Dios, el sufrimiento del hombre postmoderno, es un sufrimiento mucho mayor, porque vive inmerso en un mundo, en unas relaciones que son inhumanas, y el hombre no ha sido creado para eso. En lo profundo de su ser, muchas veces ni siquiera lo sabe, pero sufre muchísimo y necesita encontrarse con la misericordia de Dios. Ojalá que así como Pedro se encontró con la misericordia de Dios, así como Pablo se encontró con la misericordia de Dios, así como Francisco se encontró con la misericordia de Dios, y gracias a eso han hecho presente usando esa misericordia como los demás, que también nosotros, el Señor nos conceda la gracia enorme de liberarnos de la esclavitud de la ley, del pecado y de la muerte, para que podamos experimentar en esa misericordia de Dios que transforma el ser de la persona, y también nosotros ser misericordiosos como los demás, como con los demás. Y es esa la manera en que estamos llamados a realizar la misión de la Iglesia en esta generación, haciendo presente esa misericordia que es la única capaz de transformar lo profundo del ser del hombre. Se lo pedimos pues al Señor, y le pedimos también por nuestro querido Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo siga iluminando, para que continúe guiando esta barca tan bella que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora juntos, unidos a nuestro Papa Francisco y a la Iglesia Universal, la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con la seguridad que el Señor está en medio de nosotros y nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que continúe realizando su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirmando en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen guiando a la Iglesia en comunión con el Papa y sigan anunciando a los hombres el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la situación política y social del país, para que Dios conceda discernimiento y sabiduría a nuestras autoridades, y así, lejos de todo enfrentamiento y división, puedan tomar decisiones en favor de la justicia y el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los que viven agobiados por las dificultades de la vida, para que Dios les dé consuelo y esperanza para no desfallecer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos participamos en esta Eucaristía, para que, unidos al Papa, perseveremos fielmente en la enseñanza de los apóstoles y demos testimonio con nuestra vida del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Dios misericordioso, las oraciones de tu pueblo y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos aquello que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperabas que a la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea ya ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia fundada por Cristo, que tiene a Pedro por cabeza visible en este mundo, digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, les ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias. Y feliz fiesta para todos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, por dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozas en mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para